Basílica de San Pedro, Roma, Italia. 3 días más tarde. La primera plana de la prensa mundial destacaba la exitosa desarticulación de un gran atentado contra los representantes de la Iglesia Universal, pero lamentaban el costo en vidas humanas. Informaron que un pequeño escuadrón de tropas internacionales fue enviado para corroborar la información de que una familia de humildes aldeanos había observado extraños movimientos en los bosques cercanos a Ostia. Cuando la fuerza internacional llegó al lugar se encontraron con cientos de cadáveres de personas inocentes que iban a Roma para participar en la ceremonia que preparaba el Pontífex. Los valientes soldados evitaron la masacre de otros cientos de personas, pero todos murieron en la defensa del más débil. Cuando llegaron los refuerzos los cobardes habían huido pero habían pagado cara su osadía, pues más de 50 asesinos murieron. Vimos pasar muchos camiones, con bolsas de plástico, recordaban los testigos, mataron a mucha gente. Se escuchaban las explosiones provenientes del bosque, contó un veterano de la guerra, se usó armamento pesado. Nadie dudaba de la procedencia de los criminales, pues las evidencias indicaban a los templarios. Mostraron uniformes y fotos de los abatidos, armamento e insignias. Sobre todo los parches blancos, con la cruz roja en medio, que usaban para distinguirse. Entraron a Italia desde Francia, país donde tienen sus bases, obviamente cuentan con apoyo, especialmente el de Papado, explicaban los periodistas, y se preguntaban, ¿cómo es posible que la cuna de la rebelión cuente con la defensa de un gobierno de la Unión, como Francia? Se referían específicamente a los de Aviñón. Otros criticaban a la monarquía española por no permitir tropas en la frontera con Francia. El rey se negaba a firmar cualquier autorización para permitirlo. Los más osados hablaban de un pueblo aburrido de tener reyes y que era hora de una democracia plena. Además insinuaban, no es ni la sombra de su padre. Johann Stenberg y su acompañante, llamado Felipe, al que le llamaban el de Beslan, estaban directamente involucrados en la matanza, y se ofrecieron 50 millones de mundeps por información que ayudara a su captura. 50 millones de mundeps equivalían a más de 70 millones de dólares antiguos. Por el sacerdote católico Otton van Holtz, líder absoluto de los templarios, se ofrecían 100 millones, pues era el más peligroso de todos los sicarios cristianos. Por su amante, la prostituta de lujo, que se convirtió en una mercenaria asesina despiadada, Mara Benarael, 70 millones. John Munroy, lugarteniente de van Holtz en el mando templario, 10 millones. La lista era muy larga e incluía más y más nombres cada día. En la segunda página del reportaje se hablaba del fundamentalismo como un virus que se extendía, y ponía como ejemplo a un grupo de desertores del Mossad y su comandante, que habían secuestrado a los rabinos del Alto Sanedrín, asesinando además al anterior sumo sacerdote. Su líder, la teniente Mariam Schwartz, se encontraba prófuga y se ofrecían 3 millones de mundeps por ella. El dinero no era nada, pues ni siquiera existía en realidad, era una ilusión que cegaba a los egoístas y a los narcisistas. Sin embargo, demasiadas personas estaban dispuestas a realizar los actos más bajos para tenerlo. La ceremonia, para el reconocimiento de Emmanuel Kant como el esperado, había sufrido un grave traspié. El Pontífex ya no era el mismo. Charles Sinnendorf, el 23º duque de Sudermania, había despertado en su cuerpo. Recordaba vagamente los sucesos finales, cuando vio a los testigos reprobar la ciudad santa. Antes de eso, la nada, pero le inundaba la sensación de haber estado sumido en una profunda oscuridad, como pegajosa. El primer día estuvo en shock, balbuceando porquerías, vomitó casi todo el día. La sensación de asquerosidad demoró mucho en pasar, pero cuando recobró el aplomo se dio cuenta de la posición en la que se encontraba. Era el líder espiritual del mundo. Cuando Azael arribó esa mañana a Roma junto al Khan, corrió a arrodillarse ante ellos, pero ni le miraron. Apenas bajaron de los helicópteros fueron rodeados por su guardia pretoriana, compuesta por 2 docenas de comandos de élite. No saludaron a nadie y tomaron posesión de un búnker preparado de antemano para el Khan, en el corazón del Vaticano. Fueron llamando uno tras otro. Comandantes, oficiales, sargentos y soldados, cardenales, obispos y curas, embajadores, empresarios relacionados con la reconstrucción de la ciudad, que contemplaba un par de estatuas para honrar el armisticio. El Khan era la figura principal en ambas. Saqué a los demás en la segunda, ordenó al diseñador, esa es exclusiva para mí. 5 interminables horas esperó el Pontífex antes de ser llamado. Aterrado se dirigió a la sala de audiencias del búnker. No había visto el lugar después de su reconstrucción. Por fuera mantenía una línea clásica, pero por dentro era una fortaleza de lujo. Era omnipotente, el suelo del mármol más noble, los muros recubiertos con granito de diorita roja y dorada, telas y sillones, un trono y cuadros de grandes pintores en los muros. Era como estar en un museo. Entró y se arrodilló frente al trono del Khan. Más abajo, le ordenó el Khan. El Pontífex se agachó más aún. Más abajo, le ordenó nuevamente el Khan. El hombre se agachó tanto que cayó de bruces contra el suelo. Jajaja, se rió el anticristo, ponte de pie. El hombre se levantó. Con la vista baja, le ordenó.
El pontífex bajó la cara hasta tocar el mentón con su cuello. Ja. Ya, deja en paz al pobre diablo, le dijo Azael, no recuerda nada. El hombre desesperaba por hablar mientras el can lo escudriñaba de arriba abajo, leyendo su mente. El tipo era ambicioso y estaba dispuesto a todo para complacerle. Traicionero y mentiroso también, pero en este caso era una virtud necesaria. Está bien, dijo finalmente, pero eres una decepción, me costará acostumbrarme a tu bajeza humana. ¿Entiendes lo que ocurre? Le preguntó Azael. Sí, a la perfección, contestó Finnendorf. Bien, continuarás como pontífex de la Iglesia Universal y serás el privilegiado que le dará el título de Mesías al can esta noche. ¿Estás familiarizado con la ceremonia? Claro que lo estaba, se había puesto al día de los acontecimientos y llegaba preparado. Señor, soy además duque y le daré una pompa que el mundo no olvidará. Se arrodilló otra vez, seré su esclavo más leal. Puedes irte, le dijo Azael. El pontífex se retiró retrocediendo arrodillado. Era un espectáculo casi circense. Pero no todos los que entraron en el salón salieron igual de contentos. 6 condenas a muerte fueron el castigo para los oficiales y sargentos derrotados, una por cada gigante fallecido. La orden se ejecutaría de inmediato en el sótano del búnker, donde había también algunas celdas. Mientras avanzaba el día y los preparativos para la ceremonia eran fastuosos. Venían invitados de los 5 continentes y había que tener intérpretes para todos. Los manjares de la recepción de honor serían disfrutados en la Capilla Sixtina. La Basílica de San Pedro lucía las mejores galas, pero corruptas. Los cuadros de la Pasión habían sido cambiados por los símbolos de las religiones o cuadros clásicos griegos. En esa ocasión colgaban estelas de finas telas, con el escudo de la dinastía Can, descendientes del rey Meroveo y de Sara la egipcia, y de la Magdalena y del mismo Jesús. Pirámides, con el ojo en su centro. La prensa acreditada tomaba ubicaciones dentro de la basílica, pero los medios debían transmitir la frecuencia de la televisión vaticana. La plaza repleta de gente debía soportar la seguridad que les obligaba a pasar por escáneres que les mostraban desnudos. Todas las calles adyacentes estaban igualmente repletas. Grupos de sacerdotisas de la nueva era bailaban en el foro mientras potentes focos las iluminaban. Miles de personas las aplaudían. A las 9 de la noche comenzó la ceremonia. El pontífex y sus cardenales vestían de púrpura y escarlata, repletos de oro y diamantes. Llenaron completamente el altar, pues eran más de 40, con inciensos humeantes y largos gorros al estilo babilónico. Un gran coro cantaba canciones mesiánicas. De pronto sonaron muchas trompetas y se abrieron las puertas exteriores. El can entraba en gloria y majestad, vestía con impecable frac, pero sobre él llevaba una larga capa que le tapaba por completo, terciopelo y rojo. En el cuello un medallón, con la pirámide de oro y platino. Caminó escoltado por sus hombres vestidos como guardias suizos, no para mantener la tradición, sino porque agrandaban la pompa. Finalmente llegó hasta el altar y se arrodilló frente al pontífex. Este nervioso le levantó diciendo: yo me debiera arrodillar ante ti. Después le invitó a pararse a su lado, hizo un gesto y 3 cardenales avanzaron cada uno, con un cofre en sus manos. Avanzó el primero y abrió su cofre. Te ofrecemos oro, porque desciendes del rey David, y por tu nobleza. El can tomó el cofre, lo abrió y vio el oro. Aceptó este oro, pero como expresión de la alquimia sagrada. El segundo avanzó y le entregó el segundo cofre. Incienso, dijo, porque eres sacerdote, pues desciendes del Maestro ascendido Jesús. Aceptó este incienso como sacerdote. El tercero avanzó y le pasó el tercer cofre. Mirra, dijo, por la sabiduría y por ser el hombre de la paz. Aceptó esta mirra en el nombre de la sabiduría. Los 3 sacerdotes se retiraron mientras otros traían bandejas, con coronas que simulaban ser laurel, pero eran de oro y plata. El pontífex tomó la de plata y el can bajó la cabeza. Esta corona representa el cordón de plata, que une alma, espíritu y carne, y te la otorgo en el nombre de todos los hijos de Oriente. Como el Maitreya te esperaban, Maitreya. Le puso la corona en la cabeza, retrocedió un paso, y tomó la segunda corona, la de oro. Las 2 coronas eran una sola, pues al poner la de oro sobre la de plata formaban solo un cuerpo. Esta es la corona de oro, que representa al Rey del mundo, al Mesías prometido a los hijos del libro. Has llegado, con miriadas de ángeles, apareciste entre las nubes, para traer luz. El can recordó a Napoleón, él no iba a ser menos. Tomó la corona de las manos del pontífex, y se la puso él mismo sobre la de plata. Así demostraba que el rey del mundo estaba sobre las diferencias, así como lo hace un candidato cuando representa más de un partido. El can sonrió al pontífex. Ese hombre sería peor que el demonio, que antes posea su cuerpo. Nadie antes, en toda la historia, nunca jamás, tuvo tal poder, Mesías y rey de las naciones. Nadie, absolutamente nadie podría vencerle. Miraba a los invitados. Ahí estaban los poderosos de la tierra, los mariscales y los almirantes, presidentes, primeros ministros y cancilleres, los grandes empresarios y los artistas más famosos, príncipes y reyes, duques y condes. Nadie faltaba. Pensó entonces: nadie puede contra mí, pero se equivocaba.
La basílica se estremeció cuando el ángel liberó el castigo contra Roma. De las esquinas salieron insectos, moscas y cucarachas, ciempiés y ratones, que comenzaron a correr entre los invitados. Muchos se levantaron de sus asientos. Aparecían más y más. En el altar varios de los cardenales los pisaban tratando de espantarlos. Azael pensó con rapidez y ordenó que tocaran trompetas, dando por finalizada la ceremonia. Al mismo tiempo mandó finalizar la señal de televisión y radio antes de que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando en Roma. Todas las cadenas tenían preparados programas especiales para la ocasión y sacaron al aire sus locutores estrellas. En Roma la plaga se desató por toda la ciudad y se debió suspender la recepción pues la comida estaba llena de gusanos. Para distorsionar la verdad que todos